Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles en nuestro programa Nuestra Agenda, la entrevista que con la senadora Claudia López, hoy de visita en nuestro estudio, vamos a tener en esta hora de conversación. La senadora Claudia López es candidata presidencial para las elecciones que se avecinan en el 2018 por el partido Alianza Verde. Y ella, quien es una persona polémica en sus posiciones, frontal en sus discusiones públicas, pues viene aquí a comentar con ustedes y con nosotros temas de palpitante actualidad del acontecer nacional. Pero antes de entrar en materia sobre la coyuntura, yo quiero pedirle a la senadora, agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación, que nos cuente un poco de ella. Los colombianos conocemos de Claudia López, la conocimos por allá en los años 89, 90 del siglo pasado, cuando era una de las jóvenes que impulsó la séptima papeleta que dio origen a la Constitución del 91. Desde esa época ella ya comenzó su primera actividad política, pero mucho tiempo fue conocida por su actividad académica, investigadora. En el año 2002 es cuando ella comienza a tener notoriedad pública porque publica el resultado de su investigación sobre elecciones, o mejor, cómo las elecciones del 2002 habían estado de alguna forma soportadas en la connivencia de la parapolítica y el narcotráfico. Pero, insisto, que ella sea quien nos cuente. Usted tiene formación en gobierno y en relaciones internacionales de la Universidad Externado. El solo hecho de que haya estudiado gobierno, ya uno le dice, tenía su bichito de la política por allá adentro. Pero cuando usted estudió gobierno y relaciones internacionales, ¿ya tenía visualizado que en 20 o 30 años quería estar ahí buscando la presidencia de Colombia? No, obviamente que no, pero primero, mil gracias por la invitación y segundo, pues sí, a mí, digamos, realmente lo que me gusta y lo que me motiva en la vida es lo público. Respeto mucho a mi padre, mis tíos son empresarios, son pequeños empresarios, generan riqueza y empleo para el país, que también es una actividad muy valiosa, pero a mí lo que me motiva es el manejo del Estado, el manejo de lo público, y para eso me formé en el externado, luego hice una maestría, luego hice un doctorado y trabajé en muchas cosas en mi vida, en investigaciones, en asesorías, en cargos públicos, donde aprendí mucho. Y en algún momento en la vida, más o menos en el 2004, la vida me cambió un poco. Yo llevaba ya varios años fuera del país estudiando, y cuando volví, un día pues, estaba sin empleo, ¿no? Y prendí el televisor a ver pues qué estaba pasando en el país, y de pronto me encuentro a los paramilitares echando discurso en el Congreso, diciendo pues que ellos eran los héroes de Colombia porque habían salvado a Colombia del comunismo. Yo dije, carajo, del país del que yo me fui, estos señores eran unos narcos, a los que el Estado perseguía. Ahora los veo pues elegantísimos, invitados por el gobierno en el Congreso, diciendo pues que ellos son los salvadores de Colombia. Yo sí quisiera entender qué fue lo que pasó, pero lo que más me aterró no fue lo que los paras dijeron en el Congreso, sino lo que dijeron los congresistas que hablaron de ellos. 23 congresistas intervinieron ese día, 21 para aplaudirlos, a Mancuso, a Don Berna, a toda esa gente, aplaudirlos. Y yo decía, ¿esta gente quién es? ¿Cómo llegó ahí? Muchos eran nuevos, yo no conocía que estuvieran en política, entonces fue por curiosidad, la verdad, me puse a averiguar y yo quiero, Rocío Arias, ¿quién será Rocío Arias? ¿Cómo habrá llegado al Congreso? Me puse a investigar, investigando descubrí que esos políticos tenían votaciones atípicas extraordinariamente altas, nunca habían hecho política y de repente, ¡pum!, sacaban pues una cantidad de votación en unos sitios, derrotando a politiqueros que serían politiqueros, pero siempre habían ganado. Y esas zonas eran las mismas zonas donde las masacres de los paras y el desplazamiento de los paras había sido más alta. Entonces yo dije, esto no es casualidad. Esta gente tiene un pacto, esta gente debe estar relacionada, y denuncié la parapolítica. Y bueno, arranqué por 23 senadores que denuncié, congresistas. Finalmente, con mis investigaciones logramos meter a la cárcel a 42 políticos corruptos aliados con los paras, y la Corte hasta ahora, hasta el día de hoy, ha condenado a 65. Entonces la verdad es que si era un entramado de poder que se había tomado el Congreso y el gobierno de una manera muy a mansalva, pues, ¿no? Con plata, con coca, con presión armada y con apoyo de políticos que se vendieron a ellos. ¿Qué explica que a usted no la hayan matado o no la hayan obligado a exiliarse del país? Esa es una buena pregunta.
Yo no sé, la gracia de Dios, mi hermano, esa es la verdad, la gracia de Dios. Porque obviamente yo, mire, yo tenía 35 años, y mi pluma, yo escribía una columnita y ahí publiqué todo lo que sabía. Un día me llamaron de la Corte Suprema y me dijeron, oiga, ¿usted aceptaría ser testigo ante la Corte para que podamos usar sus investigaciones? Yo dije, pues sí, yo, el que nada debe, nada teme, yo aquí con rigor he hecho esta investigación, yo se la entrego a la justicia. Y me han amenazado muchas veces, han estado a punto de matarme varias veces. A veces gente del uribismo, a veces gente de Cambio Radical. 2 veces me ha tocado irme del país, pues yo no soy Juana de Arco, pues no me voy a hacer matar gratis. Cuando el Estado me ha dicho, mire, no tengo cómo protegerla, mejor váyase, pues yo me he ido, obviamente. Y volví en el 2003, después de muchos años. A mí la verdad es que desde muy joven, desde la séptima papeleta, como tú mencionabas ahora, pues yo soy una persona muy activa, muy interesada en lo público, siempre defendiendo al país de las mafias. Yo tenía apenas 18 años y en este país lo levantaba uno Pablo Escobar con una bomba todos los días para imponerle su ley a Colombia. Entonces yo desde muy chiquita tengo esta conciencia de que uno no se puede dejar imponer y acallar de los violentos, que uno tiene que ser capaz de confrontarlos y en democracia someterlos a la justicia. Y eso es lo que he venido haciendo a lo largo de estos años. No me creo una heroína ni nada por el estilo, no me voy a hacer matar estúpidamente. Cuando he tenido que salir del país he salido, pero siempre he dado la batalla y siempre he regresado a dar la batalla porque creo que si los colombianos decentes, hechos a pulso, educados, no derrotamos a la corrupción y a los violentos, pues van a seguir abusando de los colombianos más humildes. Entonces, por mi compromiso siempre vuelvo y aquí estoy dando la batalla otra vez. ¿Por qué usted no siguió en su camino después de la séptima papeleta, por ejemplo, al interior del Partido Liberal, haciendo como muchos de los que fueron de la séptima papeleta que hoy están en el Partido Liberal con todo y sus retazos, entre ellos el propio procurador? Hombre, porque justamente la séptima papeleta era para salir del Partido Liberal y Conservador, que eran, pero muchos se devolvieron, que eran el entronque político que llevaba 100 años gobernando a Colombia, era para abrir el sistema, para que se pudieran crear partidos alternativos. Yo nunca me he sometido a la política tradicional. Y entonces en esa época era muy difícil hacer política si no eran los partidos tradicionales. Pues no la hice por fuera y me fui a la academia y trabajé en otras cosas. Pero yo no me he dejado someter nunca, ni por la violencia, ni por la política tradicional. A mí me parece que lo que tenemos es que perseverar en derrotar a esa manera clientelista, corrupta, tradicional de hacer política y bregar a crear una cosa alternativa que los derrote. ¿Alguna vez la izquierda política o la izquierda armada la llamaron o bien para invitarla a que hiciera parte de sus líneas o bien para amenazarla? La izquierda armada, en esa época, cuando yo era muy joven, había muchos grupos guerrilleros y mucha gente afín a ellos, en el movimiento estudiantil incluso. Y yo siempre les dije, no, la desgracia de Colombia es la gente que apoya a los violentos para que hagan política. Sean de izquierda o sean de derecha, sean guerrillas o sean paras. Esa es la desgracia de Colombia. Nosotros no tenemos que permitir que los violentos se apropien de la política. Lo que tenemos que hacer es desarmar y derrotar a los violentos para que la política la hagamos los ciudadanos de bien. De manera que toda mi vida he tenido amigos, pero también muchas confrontaciones con la gente que cree que es aliándose con ilegales como se hace política. No, y yo nunca estuve ni con ilegales de ningún pelambre, ni con políticos tradicionales de ningún pelambre. Perseveré hasta que al fin, digamos, pudimos construir una cosa alternativa como la Alianza Verde, y ahí estamos dando la batalla de construir algo ni legal ni tradicional, sino legal y decente y alternativo para transformar a Colombia. Usted en el 2009 publicó el libro Y refundaron la patria. En el 2010. En el 2010, que da cuenta de todos esos hechos que investigó usted de Durante la connivencia entre políticos y paras y narcotraficantes. Pero coincidió con que usted era columnista del periódico El Tiempo. Sí. Y a usted creo que la sacaron o Me le votaron. aceptaron la renuncia No, pública. Me Después votaron. Cuéntenos esa historia sobre agroingreso seguro, entiendo yo. Sí, pues por cuenta de las investigaciones de la parapolítica, en El Tiempo me invitaron a ser columnista del Tiempo, lo cual pues obviamente era una oportunidad enorme para mí, pues porque es un periódico muy prestigioso y de cobertura nacional y tal, listo. Yo me fui allá y yo publicaba mis columnas de todos los temas, tal, nunca nadie se metió conmigo, pero un día publiqué una criticando a El Tiempo, cuyo dueño en esa época era Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa de Uribe, y salió el escándalo de los falsos positivos, o sea que desde el gobierno estaban matando muchachos a mansalva para disfrazarlos de guerrilleros y sacar pecho pues con que estaban derrotando a la guerrilla. Y al mismo tiempo salió otro escándalo del gobierno Uribe, que era el de agroingreso seguro.
que era que roban la plata a los campesinos para dárselas a unos terratenientes amigos de Uribe, básicamente. Salieron los dos escándalos al tiempo, y el periódico El Tiempo le pidió la renuncia, muy indignado, a Uribito, que era el de Agroingreso Seguro, pero eso sí guardó silencio y encubrió a Santos, que era el de los falsos positivos. Entonces yo dije, esto sí es un cubrimiento muy sesgado. O sea, si los dos escándalos son igual de graves, más aún el de los falsos positivos es más grave, porque obviamente es más grave matar que robar, que la plata se puede recuperar, la vida no. Entonces mostré con evidencias, citando al propio periódico, cómo el periódico había sido tan sesgado para denunciar lo de Uribito y no para denunciar lo de Santos. Me votaron, me votaron del periódico y yo me fui, yo dije, no, ahí les dejo su columna, pues yo no vivo de esto, yo nunca he vivido de la política, yo puedo hacer muchas otras cosas en la vida, como consultora, como académica, por eso es que no me doblega el poder, y me fui, y eso fue un escándalo para El Tiempo, la verdad es que perdió más el tiempo de lo que perdí yo. Bueno, pero ¿a usted le pasaron una carta o le aceptaron en el mismo periódico? No, me votaron en público. Publicaron la columna y al final dijeron que la consideraban inaceptable y que la entendían como una carta de renuncia y me votaban. Me votaron porque critiqué al periódico. ¿Usted la votó Juan Manuel Santos? Me votó Juan Manuel Santos, tal cual. Y Juan Manuel Santos ha tenido y Roberto Pombo, que era el director del periódico. Y Juan Manuel Santos ha tenido que verse con usted en estos últimos años. ¿Cómo le parece? Así es la vida. Así es la vida. ¿Y su relación personal con Juan Manuel Santos cómo ha sido históricamente? No, ninguna, yo no tengo ninguna relación personal con Juan Manuel Santos, lo conozco ahora pues porque está en la presidencia y yo soy senadora y coincido en un solo punto, y es que a mí sí me parece que era una bendición para Colombia salir de las FARC. Yo sí creo que es mucho mejor una Colombia sin FARC que una Colombia con FARC, y gracias a que salimos de las FARC hoy estamos pudiendo enfrentar otros problemas como la corrupción, la desigualdad, la falta de calidad en la salud y la educación, que realmente son los problemas que aquejan a la mayoría de los colombianos. A propósito de ese tema, a usted en el segundo mandato de Juan Manuel Santos esa fue su posición y hubo muchos sectores de izquierda, del centro, del sector liberal y progresista que dijeron, pero ¿por qué Claudia está apoyando a Juan Manuel Santos? Y usted dijo claramente, yo no apoyo a Juan Manuel Santos, apoyo la propuesta de pacificación con las FARC. De salir de las FARC, a mí eso sí me parece que es una bendición. Bueno, lo hubiera propuesto Uribe, lo hubiera propuesto Santos, me daba igual. Yo sí creo que salir de las FARC es una bendición para Colombia. Bueno, entonces retornemos a ese punto. Usted apoyó salir de las FARC, pero ahora es usted misma la que en esta semana en el Congreso de la República ha puesto en la discusión sobre por qué los comandantes de las FARC van a terminar haciendo política activa sin todavía haber pasado por la Justicia Especial para la Paz y ser condenados y demás. Ese punto genera mucha urticaria en el gobierno, porque se supone que la JEP no va a alcanzar a estar lista y fallando antes de las elecciones que se avecinan. Explíquenos su posición, por favor. No, miren, es que yo creo que aquí se trata de escuchar argumentos. Yo creo que uno no puede decir, que porque lo dijo el Centro Democrático, entonces hay que decir que no. No, yo no soy así de ciega ni así de sectaria. Me parece que hay que escuchar argumentos. Y yo creo que la gente en Colombia que dice, mire, hasta que está bien, aceptamos que las FARC tienen que hacer política, pues porque en eso consiste la paz, que dejen de echar bala y echen cuentos. Listo. Pero primero que se sometan a la justicia y que estemos seguros de que dieron verdad y reparación. Y una vez estemos seguros de eso, listo, que hagan política. La JEP y el gobierno proponen que eso vaya en paralelo. Al tiempo se someten a la justicia y al tiempo hacen política. Otros como yo creemos que es mejor que primero vayan a la justicia y luego hagan política. Es un debate legítimo que tiene argumentos buenos de lado y lado. Yo creo que esto es mejor para la reconciliación en Colombia. Pero en el gobierno y otros sectores dicen, y yo creo que en parte tienen razón, que si no se les permite a los jefes que lideraban la guerra, liderar a su gente hoy en política, puede haber más deserciones y más riesgos para la paz. No es un argumento menor. Entonces yo lo que creo es que tenemos que ver cómo logramos encontrar un justo medio en esa preocupación. O sea que con su respuesta podemos inferir que usted no está cerrada a mantenerse en su posición. No, yo no soy nunca cerrada a nada. Yo vengo de la academia, en la academia lo que hacemos es escuchar argumentos y ceder al mejor argumento, de manera que estoy abierta a la discusión. Usted, ahora que yo le pregunté sobre si el tema de por qué había aceptado a Santos, apoyado a Santos, dijo, ¿por qué es mejor que hagan política? Es mejor que echen cuentos y no balas. Esa frase hay que entenderla literalmente. ¿Usted considera que la política es echar cuentos? No,
pero creo que los señores de las FARC, para decirlo de alguna manera, pues sí, mejor que en vez de echar bala, pues echen cuentos, echen unas ideas, propongan un programa, así a uno le parezca muy absurdo. No, esos señores cada vez que pueden defienden a Maduro, pues a mí Maduro me parece una desgracia para Venezuela. O les parece que Chávez era un héroe, a mí me parece que era un populista que acabó con Venezuela. Podemos tener ideas muy distintas, pero es que las ideas no matan a nadie. Aquí el problema es de lograr que la gente, ni de derecha ni de izquierda, arme grupos armados ilegales para matar a sus contradictores, porque es que en la mitad siempre quedan colombianos inermes, que no eran ni de los unos ni de los otros y terminan siendo los muertos, como los 300.000 muertos que ha habido por esta guerra en Colombia. Entonces, yo sí creo que es mucho mejor que la gente defienda sus ideas, cualquiera que ellas sean. Si son contrarias a las de uno, pues uno convencerá a los ciudadanos para ganarles en democracia y no que usen la violencia y las balas. Bueno, usted ya fue nominada como candidata presidencial por el Partido Verde. De hecho, es la única candidata oficial que hay hoy en el país, porque todos los demás son precandidatos, están allí. No, Jorge Enrique Robledo también es candidato oficial del POL. Sí, pero digámoslo que de alguna forma el hecho de que usted sea la candidata de Alianza Verde y esté aceptando una coalición política con Robledo y con Fajardo, ¿cómo hay que entenderla? ¿Como un acto de generosidad política, como un acto de cálculo político electoral para tratar de traer el espectro centro-izquierda del país en esta nueva elección? Explíquenos, por favor. No, no es un acto de cálculo, es un acto de visión y de coherencia, de cómo podemos contribuir y ser útiles para que Colombia derrote a la corrupción y a los que quieren volver trizas el país. Tenemos que unir esfuerzos porque esa gente tiene plata, tiene ilegales, tiene fiscalía de bolsillo, o sea, es enfrentarnos a unas maquinarias muy poderosas. Entonces yo sí creo que si la gente decente, de centro, con una visión moderna de Colombia, no nos unimos, pues a esas maquinarias nos aplastan. Entonces yo por eso desde el año pasado dije, yo quiero ser precandidata presidencial del Verde, pero creo que tenemos que unir esfuerzos con el Polo, con Sergio Fajardo, a ver si logramos construir una coalición de centro, más de centro que de izquierda, más ciudadana que de partidos, que le proponga una alternativa moderna a Colombia para derrotar la corrupción y mejorar la calidad de vida, y derrote al clientelismo del señor Vargas y a los que quieren volver trizas desde el uribismo a Colombia. Y en eso estamos, y me parece que eso es lo que de manera constructiva podemos hacer por el país. O sea que esa coalición que originalmente la conforman ustedes tres está abierta a que lleguen otros precandidatos o interesados, como por ejemplo Humberto de la Calle, por ejemplo Petro, por ejemplo Clara López. Ayúdenos a entender. No, digamos, esta es una coalición, no una piñata. Yo creo que aquí hay que tener una visión clara de qué compartimos, ¿no? Si tenemos claro que defendemos la economía de mercado, la propiedad privada, derrotar la corrupción, en fin, pues pueda que sí, pero yo digamos por ahora, como tú dices, hay muy pocos candidatos definidos. Nosotros estamos definidos y estamos hablando de un camino juntos. Si la izquierda quiere hacer una coalición de izquierda, muy respetable, que la hagan. Petro y otros, perfecto, que la hagan. Pero nosotros vamos en un camino de los que ni somos antistas, ni somos uribistas, ni estamos con Vargas, ni estamos con el Dumi que ponga Uribe, sino estamos por derrotar al clientelismo y la corrupción. Ahí tenemos que tener una propuesta para el país que la represente, y eso es lo que estamos construyendo. El Partido Liberal no le ha querido dar, o no le quiso dar de entrada, la nominación a Humberto de la Calle, que se suponía era algo así como el candidato natural después del proceso de negociación con las FARC. Si Humberto de la Calle pide pista en esta coalición, ¿ustedes están abiertos a conversar con él? Pues lo discutiremos los tres, hay que ver, porque yo tengo el mayor respeto por Humberto de la Calle, le tengo todo el respeto y el afecto, pero el Partido Liberal es otra cosa, y la U es otra cosa. Entonces hay que ver el que decide y con quién hace política. Nosotros tenemos que mantenernos coherentes en nuestra propuesta de derrotar al uribismo, derrotar al santismo, derrotar al clientelismo. Si logramos que Humberto de la Calle esté en esa línea, eventualmente lo discutiremos, pero no será una decisión de Claudia López, sino de los tres. Pero si está en la línea de irse por firmas. No sabría decirles que, digamos, él tiene, yo soy muy respetuosa, el doctor de la Calle, por supuesto, tiene derecho a hacer lo que él considere conveniente con su vida, él escogerá su camino. Nosotros ya escogimos el nuestro. Le hago la pregunta de otra manera. Si César Gaviria, que es ahora el jefe único del Partido Liberal, los llamara a ustedes tres a conversar sobre la posibilidad de una coalición con Humberto de la Calle, ¿ustedes estarían abiertos a esa posibilidad? No, uno conversa con cualquiera, pero nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos construir por Colombia, que es ni uribismo, ni santismo, ni clientelismo, ni corrupción, sino política decente, alternativa y de centro, y eso es lo que estamos construyendo. Bueno, pasemos a otro tema, su enfrentamiento con el fiscal.
con Néstor Humberto Martínez. Ha sido muy agrio en estos últimos días, ha habido tono duro de parte y parte. Usted está radicalizada en denunciar que Néstor Humberto está haciéndole el trabajo sucio, digámoslo así, a Cambio Radical y concretamente a Germán Vargas Lleras. Por favor, que lo entendamos mejor. Mire, es que el señor fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido el abogado de Odebrecht, que robó a Colombia, el abogado del socio de Odebrecht en Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento, que también robó a Colombia, el abogado de corruptos, el amigo del ex magistrado Bustos, corrupto, que fue el que lo llevó a la fiscalía, y es miembro de Cambio Radical, fue su fundador, aunque ayer lo negó. La propia página de Cambio Radical dice que Néstor Humberto Martínez fue su fundador y que es su político. Y Néstor Humberto Martínez ayer negándolo y diciendo que él no tiene filiación política ninguna. Es que es muy difícil coger en una verdad Néstor Humberto. Siempre niega sus vínculos con los corruptos y con Cambio Radical, y los vínculos son evidentes. Ahora, yo lo digo con todo respeto y con toda claridad. Néstor Humberto Martínez tiene derecho a ser abogado de Odebrecht, abogado de corruptos, miembro de Corrupción Radical, tiene todo el derecho. A lo que no tiene derecho es a usar la fiscalía para someter a los políticos a que apoyen a Germán Vargas, que es su candidato. Eso sí no tiene derecho, porque la fiscalía es para hacer justicia, no para hacer política. Y aquí lo que están usando y lo que nosotros íbamos a demostrar caso por caso en el debate que nos han embolatado durante 3 veces en el Senado, quedó para el 17 de octubre próximo, 17. Es que caso por caso usted coge departamento por departamento. Si el político de cualquier partido apoya a Germán Vargas, le engavetan la investigación. Si no apoya a Germán Vargas, le clavan una investigación. Entonces, esto no es Venezuela, pues, esto aquí el señor no es Maduro, para que venga a usar pues el poder y la fiscalía para favorecer a su candidato Germán Vargas. No, él podrá ser amigo de Germán Vargas, pero una cosa es ser su amigo y otra cosa es usar la fiscalía para someter a la gente a que apoya a Vargas. Esa es la denuncia. Y yo lo que le pido al fiscal es que investigue por igual a cualquiera, de cualquier partido, incluyendo el mío, pero no que use la fiscalía para favorecer a su candidato y a su partido, que es Cambio Radical. Bueno, pero entonces, para que lo entendamos los ciudadanos del común, ¿y por qué si hay tantas evidencias de esa manipulación y de esos antecedentes que le quitan independencia al fiscal? ¿No se lo puede hacer una moción de censura? ¿Ustedes como Congreso no pueden pedir que cesen sus funciones? Hombre, el fiscal somete a cualquiera porque tienen en la mano la libertad. Y los políticos en su inmensa mayoría del Congreso tienen un rabo de paja infinito. Por eso es que les dicen, bueno, señores, o se voltean y apoyan a Vargas, o tenga que los clavamos porque usted tiene rabo de paja. Olvídese que en el Congreso alguien le va a hacer una moción de censura al fiscal, olvídese de eso, allá todos esos tipos tiemblan. O sea que los colombianos, que así lo vemos, somos muy inocentes. No, mi hermano, mire, yo en este Congreso un día he visto que se haya citado una moción de censura a el ministro de Hacienda, a Mauricio Cárdenas, por el desfalco de Reficar. Óigame bien, señor, ministro de Hacienda, es directivo de la empresa Reficar y era quien estaba a cargo de ese proyecto. Y se pierde la bicoca de 12 billones de pesos en ese proyecto. Y entonces se arma un gran escándalo y citan a una moción de censura para tumbar al ministro de Hacienda por la responsabilidad política. ¡Ah! Llegó el ministro de Hacienda, chequera en mano, a repartir mermelada y contratos. Terminó en una moción de aplauso. Es de las cosas más vergonzosas que yo haya visto en ese Congreso. Y eso es que solamente tiene plata. ¿Cómo será la fiscalía que además de plata tiene la libertad en la mano de los políticos? No, hermano. Yo hago estas denuncias justamente porque yo no tengo rabo de paja, yo no le debo nada a nadie, no tengo ninguna investigación, tengo las manos y la vida limpia. Y por eso puedo hablar con carácter frente a cualquiera, incluido el fiscal general de la Nación. A mí los políticos liberales de la U me dicen, no, Claudia, pues es que nos toca apoyar a Vargas porque imagínense quién se enfrenta al fiscal, es imposible. Yo sí no me voy a dejar someter, pues, y a dejar que Colombia se vuelva como Venezuela, intimiden a la gente y la sometan, porque entonces tienen amigo fiscal. No, aquí nos tienen que respetar esta democracia y dar garantías a todos. O sea que los congresistas tomando café le admiten a usted claro que su sí. Impotencia. Total. Y no solo congresistas, gente que está por fuera del Congreso. Gente de los ministerios. Mire, es que uno tiene cómo probar. Políticos los investiga la fiscalía, incluso los coge presos. Listo. Los libera.
y le empiezan a recoger firmas a Vargas Lleras, se acabó el proceso. Te lo puedo mostrar, caso por caso. Ellos saben que eso era lo que iba a mostrar en el debate y por eso lo han evadido. Ahora, estamos aquí tratando de... Las preguntas que le hago a la senadora es para que usted y yo vayamos entendiendo o desenrollando este ovillo de problemas tan complejos que hay en la política nacional. ¿Por qué tiene Germán Vargas Lleras tanto poder? ¿En qué se sustenta? Pues porque es el consentido de los cacaos, como Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht, porque es nieto de expresidente, y entonces aquí en este país vale más la cuna que el mérito. La genealogía. ¿No? La genealogía, pues, ¿no? Nacer en cuna de oro determina, pues, posibilidades en la vida. Porque es el candidato de Santos. Le han dado todos los ministerios, porque tiene fiscal de bolsillo, ¿no? Tiene muchos factores de poder. Tiene un partido corrupto más no poder como Cambio Radical, pero tiene un partido tan corrupto será Cambio Radical que hasta el propio Vargas le da pena su partido y por eso salió a disfrazarse con las firmas. Pero a ver, usted... Entonces, la verdad es que tienen mucha máquina y mucho billete, mucho poder, pero también mucho desprestigio. El señor Germán Vargas empezó esta campaña creyendo pues que él estaba elegido. Arrancó de primero, luego salió de segundo, de tercero, va de cuarto, porque la gente está mamada de eso, José Alberto, mamada. Mamada del coscorrón, mamada del abuso de poder, del clientelismo, de la politiquería. Del niño malcriado que se para encima de la mesa. Que dice, ¿sabe qué? Es que yo soy Vargas Lleras y yo puedo hacer lo que se me da la gana. Hasta que este país se mamó de los Vargas Lleras. Y uno, ¿sabe qué? Señores, se me van. Y no los vamos a seguir eligiendo. Y vamos a buscar a gente decente y alternativa que nos deje de robar, nos deje de abusar y nos deje de dar coscorrones. Y por eso es que van en picada. Pero a ver, usted acaba de decir algo que es muy grave. Que Germán Vargas Lleras es el candidato de Juan Manuel Santos. Y eso, para el colombiano y la colombiana, que hemos visto con buenos ojos toda esta negociación de paz con las FARC, lo que se está haciendo con el ELN, genera sorpresa, porque ¿cómo así? Si es que Germán Vargas Lleras, todo lo que indica es que si no hace trizas el acuerdo de paz con las FARC, y con el ELN, el Centro Democrático, seguro que lo va a hacer Germán Vargas Lleras. ¿Y cómo puede ser el candidato de Juan Manuel Santos? Esto hay que preguntárselo al señor Santos. Pero usted, que le dio denos unas hipótesis. No, pero es que, digamos, esto no es de inventarnos, son los hechos. El señor Germán Vargas es el vicepresidente Santos y lleva 8 años gobernando con él. O sea, ¿qué es lo que nos sorprende? Con la chequera más gorda. Con la chequera más gorda. Le dan ministerios, le dan contratos y tiene fiscal. Es obvio que el gobierno de Santos le ha dado todo. Ahora lo que pasa es que yo creo que el señor Vargas dice, uy, no, este señor Santos es muy popular, es muy popular, la gente no lo quiere, entonces yo tengo que aparentar como que no soy de Santos. Pero eso es pura politiquería, ese señor es parte del gobierno, al que le guste mucho cómo está el país hoy, que elija a Vargas, porque él lleva 8 años gobernando, 8. Lo que quiere es gobernar otros 8. Y lo que queremos muchos es impedir que este mal gobierno siga. Entonces la verdad es que ese es un contubernio. Mire, ¿cuántas familias del Valle del Cauca y de Colombia, mi hermano, no se han peleado por quién es uribista y quién es santista? Por favor, Uribe y Santos, pueda que peleen por la paz, pero para robar son igualitos. Ambos le recibieron sobornos a Odebrecht, ambos compran congresistas, ambos se roban plata en contratos, eso está perfectamente comprobado. Y ahora, llevan 8 años peleando y es muy posible, como tú adviertes, que Santos, a través de Vargas Lleras y Uribe, vuelvan a terminar amangualados. O sea, esto sí es increíble. Tantos colombianos peleados por ese par para que al final terminen siendo la misma cosa igual de amangualados. Pero a ver, venga, de ahí también uno puede inferir que aquí podría haber una trampa orquestada con las propias FARC y con el propio ELN, porque si Santos hizo la paz con las FARC y llega Germán Vargas Lleras y devuelve la paz a la contrapaz, pero de alguna manera con el apoyo de Santos, querría decir que Santos en su fama de taur, de traidor, de taur, digamos, la logró hacer, les hizo creer que había paz y después viene a hacer una contranegociación. Hombre, yo no sé, digamos, la verdad es que Santos es Santos, ustedes lo conocen, pues. Santos es el único candidato. Pero usted lo conoce más que nosotros. Que ha ganado con los votos de Uribe y después ha ganado contra Uribe. O sea, berraco man, como dice usted, un taur. Pero eso sí es un tipo, pues, que vende a la mamá. Ese tipo no tiene escrúpulos, ninguno. Entonces se puede ir con cualquiera. Yo, la verdad, digamos, no, eso no me aterraría. Ahora, lo que sí es cierto, como tú dices,
es que aquí tenemos que no poner en riesgo esta Colombia que tenemos hoy sin FARC, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Devolver a señores. Yo he escuchado a candidatos del Centro Democrático diciendo, pues si tenemos que devolverle los fusiles a las FARC, se los devolvemos. Y yo digo, pues esta gente, ¿en qué país vive, por Dios? Si hoy tenemos más de 5.000 soldados y policías vivos gracias a que no hay guerra. Si no se hubieran muerto, pues los hubieran matado la guerrilla. Tantos colombianos que hubieran podido estar desplazados que hoy por fortuna pueden vivir tranquilos porque no hay guerrilla. Entonces a mí sí me parece eso una irresponsabilidad, pero es que la clase política colombiana, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de vender al que sea y de hacer lo que sea. Eso sí está comprobado. Bueno, pues es que si yo le sigo preguntando por estos fenómenos, mejor vamos a tener que apagar la luz e irnos todos. Ahora le quiero preguntar por el imaginario de futuro del país con ustedes. Vamos a asumir que los colombianos mayoritariamente deciden votar por un presidente o una presidenta que surja de esta coalición que ustedes están hoy liderando. Díganos de la manera más coloquial posible qué podemos esperar de un mandatario surgido de esta propuesta de ustedes. Mire, pueden esperar cosas muy concretas. Pueden esperar que nos vamos a elegir sin comprar un solo voto, que vamos a gobernar sin comprar un solo congresista. Y si eso quiere decir que nos aprueban nuevas leyes, pues no nos aprueban nuevas leyes, pero no vamos a seguir robando plata de los colombianos para comprar apoyo político en el Congreso. Pueden esperar que recuperemos los 50 billones de pesos de corrupción que la clase política corrupta se está robando hoy. Pueden esperar que invirtamos más en educación, salud, primera infancia, ciencia y tecnología. Pueden esperar que gracias a que reducimos los impuestos para no ahorcar a las empresas y tenemos una política tributaria más progresiva, puede haber más empleo y más generación de riqueza en Colombia. Pueden esperar equidad, pueden esperar transparencia, pueden esperar un sistema de salud que funcione. Es que todas estas cosas que estoy mencionando funcionan mal en Colombia por la guerra y por la corrupción. Poco a poco vamos saliendo de la guerra, ahora nos toca salir de los corruptos y eso solamente votando y con voto libre. Y pueden esperar que si por alguna razón no podemos ganar con votos libres, pues no ganaremos, pero no vamos a vender el país, ni a traicionar a Colombia, ni a meternos con corruptos y política tradicional por la ambición de ganar. Nosotros no tenemos ambición de ganar, sino deseo de servir. Y si lo podemos hacer como lo hemos hecho, Sergio Fajardo, o Robledo, o Claudia López, con decencia y con transparencia, perfecto. Y si nos derrota la corrupción, pues seguiremos haciendo nuestra tarea como ciudadanos. Pero esto no se trata de enloquecerse por el poder, sino de unirse para transformar a Colombia. ¿Cómo tienen ustedes planteada la definición de quién va a ser el candidato o candidata a la hora de la verdad? Pues estamos discutiendo varios mecanismos y nos hemos comprometido a que en diciembre escogeremos un mecanismo. Puede ser una encuesta o puede ser, yo preferiría que fuera por voto popular, que los colombianos que nos están escuchando, abierta. Una consulta abierta en marzo del año entrante. La gente va, vota por buenos congresistas, por favor se los ruego, no vayan a votar por los mismos bandidos que siempre y no los siguen robando. Votan por congresistas distintos, nuevos, jóvenes, mujeres, gente que renueve el Congreso, y ese día escoge o Sergio, o Jorge Enrique, o Claudia, y al que gane lo apoyamos con toda decisión y con toda generosidad. Pero eso querría decir que si, por ejemplo, no fuera usted ni Robledo, que son congresistas hoy, usted ya no estaría en la lista para el Congreso. No, no vamos a estar. O sea, perderíamos dos buenos congresistas en el pero hipotético. van a ganar por ahí 20. ¿Ah? Van a ganar por ahí 20. Sí, no vamos a estar en el Congreso, pero gente buena en el Congreso hay. Es que yo no creo en la política personalista y mesiánica. No, pues es que si Claudia no está, pues se va a acabar el Verde. No, el Verde va a tener 10 congresistas, buenísimos, porque se trata justamente de tener una acción colectiva, no depender de una persona. Bueno, pero ahora ganó uno de ustedes tres. Ajá. Tenemos presidente, presidenta o presidente. Sí. ¿Tiene la fuerza suficiente ese gobierno encabezado por uno de ustedes tres para negociar con ese Congreso? Cuando digo negociar, no es negociar mermelada, negociar que no se les vayan a atravesar como una mula muerta en el camino a las horas de gobierno que se quieren promover. Pues de pronto sí o de pronto no, eso depende de los colombianos, porque es que no es el presidente o presidenta el que elige el Congreso, sino los colombianos. Los colombianos deciden cuál es el Congreso. Yo espero que los colombianos con su voto libre escojan a gente decente, no importa la ideología, pueden ser de cualquier partido, pero gente que vota a conciencia, no con extorsión y con chantaje.
Eso sería lo ideal. Ahora, si no ocurre así, y lo que hay es un poco de políticos corruptos atravesados como una vaca muerta, pues no nos dejaremos comprar. Gobernaremos con las leyes que hay y con las normas que hay. Este país tiene constitución y 33.000 leyes que no se cumplen, entonces pues bueno, gobernaremos con lo que hay. Pero tenemos que elegir a alguien que tenga el carácter y la capacidad de no ceder al chantaje de la clase política. Porque mientras la presidencia siga cediendo ese chantaje, robándole plata a los colombianos para comprar apoyo con el Congreso, eso es lo que tiene a este país destrozado en este mar de corrupción. Porque la plata no está ni en la salud, ni en la primera infancia, ni en la educación, ni en el empleo, sino en el bolsillo de unos pocos. En las redes sociales hay mucha gente que manifiesta inconformidad con los congresistas, con los políticos, etcétera. Pero también en este momento Colombia está polarizada. Como sociedad estamos polarizados. Y Álvaro Uribe acaba de echarle fuego a la candela cuando dice que usted y Fajardo son alfiles de Santos y son de alguna manera promotores de ese castochavismo que ha venido cocinándose con las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos. Eso lo que implica es que las personas que están poco informadas piensen, ¿será que la senadora Claudia y Fajardo y Robledo nos van a llevar de verdad a una venezolanización? Y habrán otros que dicen, tenemos que defender la posición de Uribe y sus correligionarios porque ellos son los que van a permitir que el país no vaya a quedar en manos del comunismo. ¿Qué contestamos allí? Miren, que el señor Uribe a mí me va a pesar, francamente. ¿Cómo estará de desesperado que sale a decir que Sergio Fajardo y yo somos de Santos y de las FARC? ¿Cómo estará desesperado? Cuando nosotros lo único que hemos hecho es denunciar a las FARC y denunciar la corrupción de Santos y proponer una cosa alternativa. Yo la verdad lo que veo es que aquí Uribe está desesperado porque es que todos sus candidatos que se inventan, todos sus dummies, ninguno pasa del 1% en la encuesta. Ninguno. Y el señor Vargas, que creía pues que iba a ganar sobrado, ya va de cuarto. En la siguiente va a salir de quinto. Y es uno de los tipos más desprestigiados y este país no les cree. No les cree simplemente. Ay, mire, aquí está el coco de las FARC para que no vean nuestra corrupción, ténganle miedo a las FARC. Las FARC ya no existen, señores. Las FARC ya no están armadas. Nadie va a votar en este país por las FARC. Son una minoría ahí que no tienen mayor chance de nada. De manera que yo francamente les siento pesar, pues, porque los veo desesperados. Desesperados tratando de acudir a cualquier mentira, a cualquier estrategia, a cualquier distracción. Pero los colombianos no son tontos. Los colombianos no son tontos. Los colombianos saben que el gran problema de Colombia hoy no se llama las FARC. El gran problema de Colombia hoy se llama la corrupción. La corrupción que ha estado en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos. Y que ellos quieren aquí asustarnos con el coco a ver si no vemos su corrupción y seguimos en el mismo juego. Los colombianos no somos tontos. Sabemos que el problema es la corrupción y sabemos que la única manera de derrotar eso es con voto libre y en eso estamos. Hace 27 años o 28, los jóvenes de la época apostaban o apostábamos por la séptima papeleta. Era el movimiento de la juventud en la política. Hace 8 años, los jóvenes apostaban por Antanas Mocco y lo que significaba toda esa alianza en su momento frente a Santos, que era el candidato de Uribe. Pero al final las cuentas no salieron. Muchos de los jóvenes que hablaban y que escribían en las redes o no salieron a votar o finalmente no hicieron la tarea, mejor dicho. Yo lo digo porque yo cuestioné a mis propios hijos en su momento porque les decía a ustedes les falta más dinámica. Hablan mucho y predican mucho que sí, que con Antanos, etcétera, pero a la hora de la verdad no se mojan suficiente. Hoy en Bogotá se está inaugurando el Congreso Mundial de Jóvenes, donde se está mostrando el liderazgo de diversos colectivos juveniles de 197 países del mundo. Hay cerca de 200 delegados colombianos. Muchos de esos muchachos son la expectativa y la esperanza para que propuestas políticas como las de ustedes salgan avantes. Usted está confiada en que esta juventud que tiene en su mano la capacidad de votar para decidir el cambio, lo haga, porque es que hay muchos sectores que dicen que Colombia es un país muy godo en el alma nacional y que eso no va a cambiar. Pues sí, claro, yo confío en que los jóvenes
van a defender su propio futuro. Es que aquí, ¿qué es lo que están robando? Pues la educación de los jóvenes, las oportunidades de trabajo de los jóvenes, la inserción al mercado laboral, es su vida la que se están robando. Pero también creo que tenemos que aprender de la ola verde y aprender que no es una ola de emoción juvenil la que derrota la corrupción y pone la presidencia. Aquí tenemos que ser todos, los jóvenes, los no jóvenes, los hombres, las mujeres, los negros, los blancos, los indígenas, toda la clase media. O sea, yo creo que tenemos que aprender de eso, que no es con olas de emoción en Twitter que se derrota la corrupción, es en las urnas, con organización territorial, regional, de muchos sectores, no solo juveniles, sino también de veteranos, de mujeres, de líderes sociales, que tenga bases regionales, que sea colectivo, que no sea un caudillo, que trascienda en el tiempo y que tenga organización. Yo creo que esa es la gran herencia que nos dejó la experiencia de la ola verde. Usted dijo ahora que si ustedes llegan al poder, ustedes recuperarán los más de 50 billones de pesos que se le ha robado a la colectividad nacional la corrupción. ¿Cómo lo harían? Díganos dos medidas Dos que medidas muy tomarían. concretas. Mire, el presidente de la República hoy, antes Uribe, hoy Santos, se gasta 10 billones de pesos al año que se roba de contratos para comprar congresistas. Es que basta no hacerlo, eso lo prohíben todas las leyes, para eso no necesita una ley. Todas las leyes prohíben los cupos indicativos, la mermelada, toda esa vaina con la que compran congresistas. Entonces, ya, de entrada, el primer año nos ahorramos 10 billones de pesos por año, por no comprar congresistas, primero. Segundo, por tener dos medidas muy puntuales que hemos propuesto en la consulta anticorrupción, que firmaron 4,5 millones de colombianos. Si logramos que los colombianos la voten el año entrante, maravilla. Si no, nosotros igual la vamos a aplicar. Dos medidas cruciales. Una, no hay presupuesto por debajo de la mesa. En cada región, en público, aquí en este canal y en los demás medios de comunicación, tendrán que venir los congresistas y en público, con la ciudadanía y con los gremios de cada región, desglosan el presupuesto y se escogen los proyectos que se hacen en cada región. No por debajo de la mesa contorcidos en los ministerios. Y tercero, aparte de que no se cojan partidas que se roben los políticos, el tercer punto es cómo se contrata. Hoy Colombia tiene el sistema más moderno de contratación en línea y transparente. ¿Y usted sabe cuántas entidades la usan? El 1%, porque es optativo. En nuestro gobierno será obligatoria la contratación en línea con pliegos tipo transparente. De manera que esas tres cosas, no comprar congresistas, no negociar el presupuesto por debajo de la mesa, sino en audiencias públicas, y no permitir que haya contratos a dedo, que es como se contrata hoy en día, el 70% de la contratación es a dedo con un contratista, el amigo del que está contratando, sino que sea en línea, con pliegos tipo competitiva y transparente. Esas tres cosas van a reducir la corrupción de entrada a la mitad, de entrada, y con poco a poco vamos a ir recuperando otros recursos. Asumamos que el país consolida su proceso de paz con las FARC y con el ELN. ¿Qué harían ustedes con los llamadas BACRIN y con los grupos paramilitares que hoy también están pidiendo pista, el Clan del Golfo y estos otros? ¿Qué hará el nuevo gobierno en cabeza de ustedes? No, mira, a mí me parece que aquí lo crucial es fortalecer la seguridad y justicia pública en las regiones. Es que, ¿por qué tenemos guerrillas y por qué tenemos narcos y bacrines? Porque aquí no hay policía que proteja a la gente. No hay ejército que controle los territorios, no hay alternativas de vida legales para la gente, entonces terminan en mototaxismo, en minería criminal, en sembrando coca. No, aquí hay que tener seguridad y justicia pública. Hay que redistribuir mejor la fuerza pública que tenemos. Colombia ya tiene el ejército más grande de América Latina. 500.000. Lo usamos para combatir a la guerrilla y nos fue bien, perfecto. Pero ahora tenemos es que proteger a la población y controlar el territorio. Entonces yo sí creo que la clave de la estabilidad de la paz es que nosotros seamos capaces de recuperar el control territorial, la seguridad y justicia pública en todas las regiones de Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe y después el de Juan Manuel Santos montaron como una estrategia de inclusión social los llamados subsidios, Familias en Acción y todo este tipo de abonos mensuales a madres jefas de hogar, a tercera edad, etcétera, que dicen algunos expertos se han convertido en una especie de paternalismo gubernamental que promueve la inacción por parte del ciudadano y además es un foco de salidas de dineros públicos sin control. Frente a ese tema de los subsidios que tanto le gustan a las personas más pobres y que de verdad muchos lo necesitan, pero que son mal utilizados políticamente por el gobierno,
¿ustedes qué posición van a asumir? Yo le digo mi posición personal, no conozco pues la de Sergio y la de Jorge Enrique. Yo creo que esos subsidios tienen que ser salario. A la gente hay que ayudarle no regalo, para que trabaje y se gane su propio recurso, para que sea independiente. Mire, mi hermano, ciudadanos que dependan del subsidio que le regala un político nunca van a ser ciudadanos independientes. Correcto. Que derroten la corrupción, nunca. Correcto. Van a ser esclavos del político de turno. Yo no quiero eso, yo quiero ciudadanos independientes, que pueden controlar a Claudia López, que le pueden hacer reclamos, que le pueden vigilar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hay gente y madres y mujeres cabezas de familia que necesitan una ayuda, la recibirán, pero para que trabajen. Correcto. Toda la plata de familias en acción, no para ir a pedir ni para quedarse en la casa sin trabajar y a tener más hijos a ver si les dan más plata. Correcto. Todo lo contrario. Una gran campaña desde el gobierno nacional para decir, por favor, no podemos seguir teniendo que el 20% de los niños son no planeados, son hijos de adolescentes, casi de niños, que obviamente desertan de la escuela, y como desertan de la escuela no pueden trabajar y no pueden conseguir un buen empleo. Toca parar ese círculo vicioso. Entonces nosotros sí vamos a mantener, yo por lo menos, ayudas a los jóvenes y a las mujeres más vulnerables, pero para que se eduquen y para que trabajen, en ningún caso para que se queden en la casa a depender del político de turno. Las universidades públicas de Colombia, que creo que son 32, dicen frente al programa Serpi lo Paga, que ese programa le está dando oportunidad de educación universitaria a 40.000 personas de estatus 1, 2 y 3, que con los mismos recursos en las universidades públicas podrían llegarse a 600.000 colombianos de estatus 1, 2 y 3. Es decir, Serpi lo Paga termina siendo discriminatorio y no inclusivo. ¿Cuál es la posición de ustedes si llegan al gobierno con ese programa? Yo comparto esa opinión. A mí me parece un despropósito que en este país el gobierno diga que tener educación superior es una suerte, es una lotería. Y además me parece aún más infame que diga que es por ser pilos. Miren, todos los jóvenes de Colombia son pilos, se lo quiero decir a todos los jóvenes. Para Claudia López, todos los jóvenes de Colombia son pilos. El problema es que no todos tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque en este país el 70% de lo que somos, o sea, Alberto, usted y yo estamos aquí sentados, por suerte más que por mérito, porque en un 70% de nuestra vida depende de en qué región nacimos. Una cosa es nacer en Cali, otra cosa es nacer en Guapi, ¿cierto? Del nivel educativo de nuestras madres, y uno no escoge a su mamá, ¿cierto? Y del origen étnico de nuestros padres. Entonces, si yo fuera la misma Claudia López, la misma igualita, pero no hubiera nacido en Bogotá, mi mamá no hubiera sido la primera mujer de su familia en tener educación superior, se formó como maestra, y no fuera mestiza como la mayoría, sino afro, yo no estaría aquí sentada. Si yo hubiera nacido en Belén de Bajirá, Chocó, mi madre fuera afro y no hubiera podido terminar bachillerato porque venía de una familia humilde, entonces uno no tiene oportunidades. Y después el Estado le dice, no, como vos naciste en el Pacífico, una familia pobre afro, vos no sos pilo, y como no sos pilo, no tenés acceso a la educación superior. Eso es un crimen. Yo creo que aquí lo que toca hacer es asegurar desde el grado sexto de bachillerato, hacer un pacto con todos nuestros jóvenes y decir, mire, aquí todos son pilos, y para que todos sean pilos les vamos a asegurar lo siguiente: 6 años de bachillerato, para que no deserten, es que 600.000 jóvenes desertan, y 2 años de educación superior, a todos, para que todos los cogemos desde los 10, 11 añitos hasta los 18, 19, no hay embarazo adolescente, no hay deserción escolar, tienen 8 años de educación y así se pueden defender en la vida, pero todos, no es que aquí hay unos colombianos de primera, unos de segunda y unos de malas. En el tema educativo y conectado con el de ciencia, tecnología e innovación, este gobierno y el ministro de Hacienda ya dijo, no va a haber más plata, vamos a rebajar el presupuesto de Colciencias, vamos a rebajar el presupuesto de las universidades. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país? Bueno, nosotros estamos comprometidos con llegar al 1% del PIB en inversión en ciencia, tecnología e innovación. Estamos en punto 7. Punto 7. Ahora, depende de cómo se mida, digamos, ahí suman muchas cosas, a veces nos dicen que estamos en punto 4, que estamos en punto 7, nuestro compromiso es llegar al 1, pero no es solamente más plata, sino plata mejor invertida. Mire, aquí este gobierno, de buena fe supongo yo, dijo, bueno, vamos a coger una plata de las regalías y la ponemos en ciencia y tecnología. Y eso terminó en que los gobernadores se robaron la plata de ciencia y tecnología. Y es que para vías terciarias. Y lo pasaron luego para vías terciarias. O sea, el desastre. Porque
la plata de ciencia y tecnología es para que vaya a los innovadores, a las empresas que hacen innovación empresarial, a los grupos universitarios de investigación que hacen innovaciones. Y no a los alcaldes y gobernadores, con todo respeto, los alcaldes y gobernadores no necesariamente saben de ciencia y tecnología. Entonces, no solamente es poner más plata, sino plata que vaya a los privados, públicos y universitarios que sí hacen investigación en Colombia para que se innove en nuevas formas de desarrollo y de empleo. Eso es lo que tiene que hacerse, plata al sistema de tecnología, no plata a los políticos. Los colombianos todos los días amanecemos con el escándalo de la salud, que se convirtió en una vulgaridad. Nada más Medimás, que es dizque la salvación de lo que antes fue Salubco, ahora ya también está prácticamente a punto de ser intervenida, porque todos los días hay quejas y quejas. Hay 80.000 quejas represadas de Medimás en menos de 6 meses. Así es. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a resolver de raíz el problema de derecho a la salud de los colombianos? Mire, Medimás es la prueba reina de que los que decían, no, el problema es Saludcop, que se volvió corrupto, pero si es otro privado que no es corrupto, ese sí presta bien el servicio. No, aquí el problema es que volvieron la salud un negocio, no un derecho. Y el negocio consiste en que los colombianos, es un seguro privado, entonces nosotros pagamos por anticipado, el privado se coge esa plata y después gana no prestándonos el servicio, porque dice, yo ya tengo la plata, yo ya me la aseguré, yo la tengo aquí en el bolsillo, me la giraron. Si no le presto el servicio o se lo presto de mala calidad o no le doy la medicina que toca, voy a ganar más. Eso es una perversidad, es una total perversidad. Colombia tiene que tener, primero, en la mayoría del país que no es urbana, tiene que tener un sistema mixto de organización comunitaria donde se preste el servicio de salud básica universal y que sea ese sistema el que contrata contra la prestación del servicio, los servicios de medicina especializada que se necesitan. No derechos por afiliación. No, sino contra la prestación del servicio. Correcto. El sistema público dice, bueno, yo aquí atendí a esta señora, le di sus exámenes básicos, pero esa señora necesita un tratamiento especial. ¿Quién me lo ofrece más rápido, de mejor calidad y más barato? A ese se lo pago contra la prestación del servicio. Hoy no, hoy le dicen, vea, yo aquí le pago por anticipado por la señora y usted verá si me la atiende. Es una perversidad como está organizado el sistema. Ahí tiene que haber una reorganización total de la ley 100 si queremos que esto mejore. Bueno, otro aspecto muy importante, la pensión. Ya Sergio Calavijo de la ANIF y otros expertos y el ministro de Hacienda vienen ambientando el tema de que tenemos que llegar a 67 años para hombres en edad de pensión y 65 para mujeres. Esto afecta a un grupo poblacional importante porque obviamente Colombia se va envejeciendo. Pero ¿qué va a pasar también con los que hoy son jóvenes, que están comenzando su vida productiva y que ya no hay trabajo de contratación como se lo hubo hasta hace 10 o 20 años? ¿Qué mecanismos de aseguramiento de largo plazo piensa el gobierno que estarían liderando ustedes con esos jóvenes que entran a la vida productiva y que entre 30 o 40 años van a ser viejos? No, mire, es que aquí el problema, mi hermano, como usted bien lo señala, no es la edad de la gente. El problema es que la gente no consigue empleo y por lo tanto no puede ahorrar. Ni para pensionarse a los 60, ni para pensionarse a los 65, ni para pensionarse a los 70. ¿Por qué? Porque a los 16 años desertan de la escuela, porque no encuentran empleo, porque encuentran empleos precarios, porque no pueden ahorrar. Aquí el 60% de la gente no está cotizando a salud y a pensiones, no está cotizando. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que hoy no están cotizando? Pues que van a ser unos viejos miserables y abandonados, eso es lo que pasa. Por eso es que tenemos que cerrar esa llave de que la gente deserta del sistema educativo. Porque si deserta el sistema educativo y tiene embarazo adolescente, después no consigue empleo, y si no consigue empleo no puede ahorrar, y si no ahorra no cotiza, y si no cotiza va a ser un pobre anciano abandonado y pobre. Entonces el problema no está al final, en la edad al final, el problema está ahorita, en que los jóvenes tienen que tener educación e inserción al mercado laboral. Por eso es que tenemos que ampliar el cupo educativo y no podemos seguir haciendo Serpilo paga, ¿no? Dándole educación a 40.000 y diciéndole a los otros 2 millones, no, mira, pues vos de malas, qué pena, pero para ti no alcanzó. Por eso es que tenemos que reducir el embarazo adolescente indeseado. Por eso es que tenemos que transformar familias en acción para que sean subsidios al empleo y a la educación, no a la vagancia de quedarse en la casa teniendo hijos. No, es al contrario, el incentivo tiene que ser a tener menos hijos y trabajar más, no a trabajar menos y tener más hijos, que es lo que está pasando hoy. Entonces, todas esas cosas que he mencionado, lo que van a hacer es permitir que la gente pueda educarse, conseguir un mejor empleo y ahorrar. El gran lema de Colombia debería ser, todos nos educamos, todos trabajamos y todos ahorramos,
porque de lo contrario la bomba pensional evidentemente va a reventar las finanzas de Colombia. Los impuestos son un verdadero dolor de cabeza para todos, tanto para el gobierno con su recaudo, como para los ciudadanos con su pago. Pero hay también en el ambiente nacional una desazón, porque uno siente que el gobierno todos los días aprieta las manijas, por ejemplo con la última reforma tributaria, y al mismo tiempo uno todos los días escucha que se robaron a Reficar, que se robaron a la Vía del Sol, que se robaron no sé qué, y entonces uno dice, pero ¿cómo así que a mí como ciudadano me sacan con tenaza la platica para que el Estado no la use, sino que se la deje robar? ¿Qué medidas se tomarían para que bajen los impuestos y los impuestos que queden cobrados sean eficientemente cobrados? Porque, perdónenme, pero una de las cosas que a mí particularmente me ofende como colombiano y como empresario es que Santiago Rojas, que es el director de Hacienda de la DIAN, haya dejado pasar $400.000 por sus narices, y eso es evasión aquí en cualquier parte, y ahora sea nuestro jefe de impuestos. Es un mensaje perverso para la sociedad. Totalmente, ¿no? Y mire, por eso derrotar la corrupción es un tema tan importante, porque estamos en un círculo vicioso. La gente dice, ¿para qué pago impuestos? Se lo van a robar. Entonces el nivel de evasión en Colombia es del 60%, entonces estamos en un círculo vicioso. La gente que podría pagar no paga, evade. Y lo poquito que se paga, se lo roban. Entonces la gente otra vez vuelve y repite el círculo. Hay que salir de ese círculo vicioso. Hay que salir de ese círculo vicioso. Yo creo que estamos haciendo hoy a nivel tributario una cosa muy regresiva, una cosa que ahorca a los empresarios que producen empleo. Esto es como una extorsión, porque son muy poquitos, son como 3.500 los que pagan la mayoría del recaudo. Aquí hay que bajarle los impuestos a esas empresas que son las que generan empleo, pero cobrarle lo mismo a todas, porque es que el problema hoy es que hay unos suertudos bien conectados con el presidente de la República, que tienen abogados como Néstor Humberto Martínez, que les gestionan, que les reducen los impuestos. Entonces hay unos poquitos que evaden 72 billones de pesos en exenciones, mientras que hay otros 3.500 que están ahorcados. Entonces no, menos, pero todos pagan igual. Ampliar la base de personas, poner a pagar más a los que tienen ingresos más altos, un poquito más, para que el sistema sea más progresivo. Y poco a poco, en la medida de lo posible, ir devolviendo el IVA, porque es que el IVA lo que hizo fue deteriorar el consumo de los hogares. Entonces la gente antes podía comprarse una camisita adicional, que eso incentiva un empleo en alguien que produce comida. Ya no puede, porque no le alcanza. Cada compra es un 20% más para el Estado. Claro, claro, y lo pasaron del 16 al 19. Entonces, ¿por qué se cayó la economía? Porque deprimieron el consumo de los hogares y deprimieron la generación de empleo en las empresas. Entonces, obviamente, eso fue una lucha. Nosotros le dijimos con Robledo, con todos los verdes, el Polo, y al gobierno, no vaya a hacer esa estupidez, por favor, no suba el IVA. Baje el IVA y bájele a las empresas un poquito más y aumente la base. Entonces, todos pagamos, pero pagamos lo justo. Correcto. Y no se robe la plata, porque es que si usted recauda, pero la mitad la lleva el ñoño al bolsillo porque apoya a Santos, pues estamos perdidos, hermano. Así es. No, hicieron exactamente lo contrario. Subieron el IVA, ahorcaron a las empresas y siguieron con la ñoñomanía. Entonces se cayó la economía, la gente no confía en este Estado y obviamente no paga impuestos. Hay que salir de ese círculo vicioso. El próximo mandatario va a tener un problema muy grave con los campesinos que hoy están sembrando coca y con las hectáreas de coca, 140.000 hectáreas de coca según los datos de las agencias calificadoras. ¿Qué estrategia van a seguir ustedes para bajar el cultivo de coca, pero no a costa de la persecución del campesino, que es el eslabón más débil de la cadena, y brindándole una alternativa creíble, factible a ese campesino? Yo le digo lo que yo he propuesto. A mí me parece muy bien que al fin este Estado haya dicho, bueno, está bien. La única cosa que le han ofrecido los gobiernos recientes a los campesinos es plomo y glifosato. Plomo y glifosato. Y cada vez los corren más, no les dan tierra, no les dan crédito, no les dan asistencia técnica. La gente se va corriendo y para sobrevivir termina sembrando coca. ¿Qué hay que hacer? Hay que cumplirle a los campesinos. O sea, si la gente firma con nosotros un pacto, nosotros le decimos, bueno, usted va a erradicar esa coca. Hoy le dicen, listo, firme aquí y usted radica esa coca y yo le doy un subsidio, otra vez, la lógica del subsidio, 1 año. Yo creo que eso es insuficiente. Hay que decirle a los cocaleros lo mismo que le hemos dicho a los cafeteros. ¿Por qué la gente puede vivir del café y vive bien y no tiene que sembrar coca?
porque además son campesinos con tierra titulada, son campesinos con asistencia técnica y son campesinos con precio de compra asegurado de su cosecha. Esa es la diferencia entre el café y la coca. Entonces yo digo, si funciona para el café, pues ofrezcámosle eso mismo a los otros campesinos, son 64.000 familias. ¿Qué tenemos que asegurarles? No solamente que la erradiquen, sino decirles, lo que usted siembre, cacao, tomate, aguacate, lo que usted siembre para reemplazar esa coca, yo le doy un precio de compra garantizado con comercialización y asistencia técnica durante 5 años. Entonces la gente puede hacer una transición. Déjeme, le hago la última pregunta. Y con la estrategia de la Colombia minera, la locomotora minera, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? Porque ya también se oyen voces desde el gobierno que van a parar las famosas consultas populares, porque eso va en detrimento de la confianza inversionista, de la inversión extranjera, pero usted y yo sabemos que lo que queda en los territorios intervenidos son unos forámenes impresionantes, pobreza impresionante, prostitución impresionante y la plata fuera de Colombia. Sí, así es. No, yo creo que Colombia no puede basar toda su economía en depender del petróleo y que se venda bien. O sea, la política económica de Santos y Uribe ha sido hasta cruzar los dedos, ojalá que suba el precio del petróleo, lo cual es una tontería, empezando porque Colombia no tiene petróleo, esa es la realidad. Colombia tiene otro tipo de minerales que puede exportar, por ejemplo carbón, por ejemplo ferroníquel, pero petróleo realmente no tiene. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la dependencia. La gente que pueda explotar petróleo está muy bien, pero no podemos depender de ese recurso, ni para efectos fiscales ni para efectos energéticos. Hay que poner incentivos a las energías renovables. Colombia tiene mucho potencial en energía eólica, en energía del sol, en energía hidráulica, que la estamos aprovechando, pero todavía hay que explotar otras, para no depender del petróleo, ayudar a que no se siga incrementando el cambio climático y diversificar nuestra economía. En vez de que si se baja un poquito el precio del petróleo, se paraliza esta economía, porque son rentistas, porque realmente no incentivan la empresa privada y la diversificación económica. Senadora, un último mensaje para quienes la están viendo y escuchando. Si usted es candidata, un mensaje. Si no es usted candidata, sino que va a participar con nosotros 3 colegas, cualquiera de ellos como candidato, un mensaje para los televidentes. No, primero de gratitud. Yo les agradezco muchísimo. Yo no llevo sino 3 años en política y lo único que he recibido es afecto, apoyo generoso. Aquí vamos, yo estoy ahí como colada entre tiburones en toda esa gente que está de candidato presidencial. Entonces, primero de gratitud. Segundo, un llamado a que nos rebelemos contra la corrupción y la derrotemos donde toca derrotarla, que no es ni en Twitter ni en Facebook, sino en las urnas. Yo los invito a que se inscriban para votar. Y si votan por mí, se los agradezco infinitamente. Pero si votan por Jorge Enrique o por Sergio, también se los agradezco. Porque el tercer mensaje es de unidad. Esto no es de vanidades, esto tiene que ser de unidad. Si nos unimos, los colombianos decentes, que somos la mayoría, y usamos la decencia y el poder del voto libre, vamos a derrotar a la corrupción y vamos a sacar adelante a Colombia. Pero esto no es con quejadera, sino con acciones. Bueno, amables televidentes, hemos tenido la oportunidad de conversar con la senadora Claudia López, y a fe que podemos decir que independiente de cuál sea su afiliación política, la suya como ciudadano y televidente, estamos ante una colombiana decente, una colombiana formada y una colombiana dispuesta a jugársela porque este país tenga un futuro más promisorio. Usted tiene la palabra y tiene el voto. Buenos días.